Estamos en comunicación con Marcelo Famá, gerente general de SEATSA, que es el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Hola, ¿cómo le va? Marcelo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Vamos a tratar de develar algunos misterios para nosotros, que somos ciudadanos comunes y que siempre hablamos de satélites, de antenas, de telecomunicaciones, pero mucha idea no tenemos. Sí, Andrea, pero buenas tardes. Eduardo Jaruf le habla. Una primera pregunta, pregunta sería, ¿qué es el SEATSA? Como para que la gente se informe. Muchas veces hablamos de las siglas. ¿Qué significa el SEATSA? ¿Dónde funciona? ¿Qué características tiene? A ver, infórmenos un poquito al respecto. Bueno, cómo no. SEATSA quiere decir Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Sociedad Anónima es una empresa. Funciona dentro del predio de INVAP en San Carlos de Bariloche. Y es, como su nombre lo indica, un centro en donde se ensayan máquinas tan sofisticadas como un satélite, tanto científico como de comunicaciones. El país no tenía esta capacidad anteriormente, entonces los satélites que se construyeron en Argentina con motivos científicos fueron ensayados en un centro similar a este en Brasil, pero bueno, por las características de los nuevos satélites que se están desarrollando en el país, Brasil quedaba chico y estábamos ya pensando en que teníamos que ir a Europa a hacer los ensayos. Entonces, bueno, el Estado argentino, el país se decidió invertir estratégicamente en este centro de ensayos a través del programa del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, que lo lleva adelante ARSAT, la empresa argentina de soluciones satelitales, dependiente del Ministerio de Planificación. Así que hoy tenemos un centro estratégico en el país para ensayar todo tipo de satélites. En principio esta es nuestra prioridad, los satélites, la industria aeroespacial, y eventualmente veremos de expandir nuestras posibilidades a otras industrias. Y entonces los satélites ARSAT 1 y 2, ¿en qué año fueron producidos? No, ARSAT 1 terminó, sí, las 4 etapas de los ensayos de 5. Básicamente acá lo que se hacen es se recrean condiciones o escenarios, mejor dicho, más parecidos a los que va a experimentar el satélite en su vida útil. Por ejemplo, cuando uno termina de fabricar un equipo electrónico y lo enciende para probar si funciona, la electrónica genera calor, eso es algo que todos conocemos. La computadora que tenemos, la laptop, tiene un pequeño ventilador que se ocupa de remover el aire que se calienta por los dispositivos electrónicos dentro de la computadora. Y el aire juega un rol importante, entonces, en remover el calor de cualquier artefacto que uno fabrique. Pero en el espacio no hay aire, entonces uno, para probar la funcionalidad del satélite, tiene que hacer las pruebas sin aire. En vacío. Entonces, para eso mete el satélite en una cámara más grande que el satélite, se evacúa todo el aire, por eso se llama una cámara de vacío. En realidad es una cámara de termo vacío, porque además de evacuar el aire y simular el vacío del espacio exterior, se cicla térmicamente a temperaturas que pueden llegar a 150 grados bajo cero, 170 grados bajo cero. El freezer de una casa está a 18 grados bajo cero. No, es impensable. Esa temperatura, perdón, esa temperatura aproximadamente es la que estaría el satélite en el espacio exterior. No, el satélite está a todo tipo de temperaturas. Cuando está expuesto al sol se calienta, cuando se oculta en la Tierra se enfría, y además él mismo produce en sus distintas unidades, que son pequeñas fuentes de calor, produce todo un gradiente de temperaturas que hay que saber simular para verificar que después todo eso funcione correctamente. Y también tiene que simular esos cambios térmicos. Así es, se pone el satélite dentro de la cámara y durante unos 40 días, ininterrumpidos, día y noche, se mantiene el satélite encendido y la cámara obviamente en condiciones de vacío, ciclándose térmicamente, y además la gente que diseñó y proyectó y armó el satélite lo opera como si estuviera volando en el espacio y prueban de esta forma la funcionalidad como si estuviera volando en el espacio. Lo único que no está desplegado obviamente son los paneles solares, porque no habría lugar ni tendría sentido hacerlo, ni la antena de telecomunicaciones, que es la razón por la cual subimos un satélite al espacio, pero toda la plataforma con todas sus unidades sí se prueban en esas condiciones. Ese es un ensayo. Después los otros ensayos muy importantes que hay que pasar son ensayos de vibración, porque durante el lanzamiento
el cohete, se lo imaginarán, Sí. le induce al satélite enormes vibraciones y aceleraciones muy importantes. Marcelo, hablamos de cohete, es el que propulsa el satélite o que pone el satélite en órbita. Así es. Bueno, el lanzador es de público conocimiento, es un cohete francés, de una empresa francesa, Arianespace. Muy probablemente, el satélite se va a lanzar de Guyana Francesa. Entonces el lanzador nos envía información sobre qué tipo de vibraciones, en qué frecuencias y qué amplitudes se espera que el satélite vibre durante el lanzamiento. Entonces acá tenemos una máquina que pesa 50 toneladas. 50 toneladas puede pesar una locomotora, digamos, Sí, sí. diésel, para que tengan idea del tamaño de la máquina, Sí. que es un gran zarandeador. El satélite se pone ahí arriba y vibra en los 3 ejes, no al mismo tiempo, sino que son los 3 ejes por separado, con vibraciones parecidas a las del cohete. Y bueno, de la misma forma, ¿no? Se opera también el satélite para se ver si opera el funciona satélite bien. antes, durante, después, y en el ensayo participan, bueno, el cliente, que es el dueño del satélite, en este caso ARSAT, el proyecto, que es quien construyó el satélite, INVAP, y especialistas inclusive de la empresa lanzadora, que quieren venir a verificar que todo funciona bien. Y además de este shaker, esta máquina que vibra el satélite, hacemos vibraciones acústicas, vibraciones que también suceden en el lanzamiento. Hay una enorme cantidad de ruido, entonces el satélite se rodea con torres de 6-7 metros de altos de parlantes especialmente diseñados para la industria espacial. En total, dentro de cada caja de parlantes hay unos 4 o 5 unidades, y en total son unas 1000 parlantes de baja frecuencia fundamentalmente, y con eso se le da un ruido al satélite que sería el equivalente a 2 o 3 veces el sonido que se escucha en un recital de rock en una cancha de fútbol. ¿Qué es lo que tendría que soportar aproximadamente en el despegue, fundamentalmente? Exactamente, porque en el despegue los paneles solares van plegados, después se despliegan, son los que se encargan de colectar la energía del sol y transformarla en corriente eléctrica para cargar las baterías. Los paneles solares son grandes superficies plegadas, de poca masa, digamos, de poco peso, Sí. igual que la antena de comunicaciones, que también está plegada, y los puntos en donde están agarrados al satélite y los puntos en donde están anclados a la estructura, si esas superficies vibran intensamente, se podrían dañar. Entonces, O sea, uno el quiere objetivo entender... de este ensayo acústico sería si el material resiste la presión. No, en general, uno cuando trabaja en la industria aeroespacial sabe que todos los materiales resisten, ya viene todo calificado, se hacen muchos ensayos a nivel subsistema. Cuando uno dice subsistema, son las pequeñas partes que componen el satélite, eso se ensaya muchas veces y se califica antes de integrarlo. Y finalmente después tiene que hacer la prueba final de todo el satélite armado. Porque, bueno, uno puede saber que, como cuando arma una silla, ¿no? Es decir, todas las partes pasaron la prueba, Claro. pero después armada, El quizá la silla conjunto. no funciona. Claro, Esto es es lo mismo. importante en conjunto, claro. Además, Exacto. aproximadamente, ¿cuántas piezas, por decir una cosa así muy grosera, cuántas piezas aproximadamente puede conformar un satélite? Es una pregunta muy difícil. Sí, dificilísima. Pero Puede miles. ir a la excusa Ah. infinita. No. Yo preferiría contestarlo en términos de horas hombre en ingeniería. Son A ver. y son más de 50.000 horas de ingeniería, 70.000 creo aproximadamente. Son años de proyecto, tanto en el diseño como en la construcción, como en la integración, y bueno, y después son meses de ensayos y finalmente viene el lanzamiento. Para Todo los, hecho para acá en los pocos Argentina minutos, por INVAP. para los pocos minutos del lanzamiento y después los años de vida. ¿Qué años de vida tiene aproximadamente? Un satélite geoestacionario de comunicaciones. Geoestacionario es porque está en una órbita geoestacionaria, es decir, está a 36.000 kilómetros de la Tierra. La Tierra tiene un diámetro de 12.000, bueno, es 3 veces el diámetro de la Tierra que se encuentra el satélite, porque en esa órbita el periodo que tarda en dar toda una vuelta es precisamente de 24 horas. Entonces, al dar una vuelta en 24 horas coincide con el tiempo que tarda la Tierra en rotar. Y de esa forma es como si fuera un punto fijo en el cielo. Claro. Eso se coloca en el Ecuador y de esa forma es como tener una antena fija en el cielo. Es como si tuviéramos una torre de 36.000 kilómetros de alto. Claro.
A esa distancia tiene que vivir unos 15 años más o menos, que es un balance entre la cantidad de masa que se puede subir, el combustible que puede llevar a bordo el satélite y la durabilidad, o mejor dicho, la durabilidad funcional de los muchas materiales, partes del satélite que hacen que sea rentable mientras pueda brindar señal. Yo le quería mezclar un poquitito el tema porque han aparecido algunas noticias así media discordantes, o para los que no conocemos el tema se nos mezclan. Nosotros estábamos pensando, habíamos leído del ARSAT 1 y del ARSAT 2 que pasaban y que probablemente a mediados del 2014 iban a estar lanzándose. Y aparece por ahí una noticia de que hay un propulsor argentino que no alcanzó a levantar, que no alcanzó... No, eso no tiene nada que ver. No con tiene el nada que ver. programa es un vector desarrollado por la Comisión Nacional de Estudios Espaciales, que entiendo que fue también una campaña exitosa en términos de toda la funcionalidad que se quería probar, pero estos son satélites de 3 toneladas, ¿sí? La carga útil que está pensada para los primeros vectores de Argentina son más chicas, son de 300, 400 kilos. Sí, pero son otros proyectos que nada tienen que ver con esto. No, poner un satélite estacionario en órbita cuesta decenas, casi una centena de millones de dólares, así que no tiene nada que ver con esto. De todas maneras, cabe la pregunta de para qué sirven, cuál es el servicio que abarcan estos satélites, ¿no? En las ¿Qué función van a telecomunicaciones. cumplir? Sí, eso. En nuestro país y en qué países también servirían de estos viniendo de satélites. ustedes la pregunta, en realidad, siendo periodistas, No. les diría que un satélite es una máquina de transporte. Una corrección, Sí. y le dejo terminar. Yo soy periodista y mis compañeros que son químicos, el doctor Jaruz, el doctor Garesi, son químicos, así que estamos... Nada más. Pero bueno, vale. Sí, igual. No, bueno, hay que entender que las telecomunicaciones es un área de transporte. No transportamos mercadería, bultos, ganado, contenedores, pero se transporta señal. La señal hay que transportarla desde un lugar a otro, tenga la forma que tenga, y bueno, hay que encontrar el medio más óptimo, más amigable en términos ambientales y más económico. Para eso está la fibra óptica, están los cables de cobre de telefonía, que ya tiene casi 100 años, están las microondas, están los radioenlaces, y dentro de toda esta tecnología están los satélites de comunicaciones. La sociedad de hoy, la humanidad entera, no podría desarrollarse ni haber alcanzado el grado que alcanzó si no hubiese sido por toda esta tecnología, que no es exclusiva de ningún país, pero que de alguna forma, cuando uno quiere ir a buscarla a otros países y comprarla, bueno, tendrá que pagar lo que corresponda o esperar si es que no estará disponible. Entonces, además de ser un recurso económico y ser un recurso social, porque esto tiene un efecto en lo que es la inclusión social en la Argentina y el alcance del conocimiento a toda la población, muchos privados no llevan la fibra óptica a lugares remotos del país porque no es negocio para ellos. Entonces es responsabilidad del Estado hacerlo, y con el satélite esta señal puede llegar precisamente a lo ancho y a lo largo de toda la Argentina, y eso es proveer internet, proveer broadcasting, televisión, telefonía, en fin. Utilizamos a diario. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Farmá, hablando con nosotros, gerente general de CEATSA, Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Le agradecemos su presencia en el programa. Bueno, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes.